¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Su amigo ZL por acá. Esta vez volvemos con la colección Los Héroes Más Poderosos de Marvel, donde vamos a revisar 3 tomos con 3 personajes muy interesantes, cada uno con sus cositas muy loquitas y muy chéveres, como serían Daredevil, Doctor Strange y Scarlet Witch. Así que nada, vamos a empezar de una vez este video que va a estar súper interesante. Así que comenzamos. Comenzamos con este que será el número 25 dentro de la colección Los Héroes Más Poderosos de Marvel, Daredevil, que creo que está dentro de mi top dentro de esta colección, ya que es un tomo muy completo, es una historia de origen neta, con 2 evoluciones dentro de la historia de Daredevil. Así que vamos a revisarlo. Esto nos va a narrar la historia original que nos encontramos, que sería Daredevil volumen número 1 en USA. Y luego Daredevil, el hombre sin miedo, ¿no? Escrito por Frank Miller y John Romita Jr. en el arte. La verdad que el dibujo de la edición, digamos, contemporánea es muy agradable, muy buena. Comenzamos con el clásico traído, guionizado por Stan Lee, que nos presenta a este superhéroe de Hell's Kitchen, un Matt Murdock, niño indefenso, no tan indefenso. Tenía a su padre, que era un boxeador muy reconocido en una época que ya no existe. Ahora es un boxeador prácticamente obsoleto, que solamente sirve para peleas arregladas, y así es como nos presentan en esta primera historia de Stan Lee, ¿no? Y como este padre quiere decirle a su hijo: por favor, no seas como yo, no pelees, sino estudia, quiero que seas alguien en la vida. Como que Matthew se lo plantea, sino de igual manera ama estar en el gimnasio de su padre, vive toda esa historia, hasta que un día, por salvar a una persona de un accidente de un camión, justo es no atropellado, pero sí embestido por él, y le cae unos químicos de unos barriles que transportaba este camión, ¿no? Y dentro de la historia original nos cuentan que estos químicos radiactivos, como lo presentan, le dan a Matthew ciertas habilidades, ¿no? Pierde la vista totalmente, queda ciego, pero sus otros sentidos, digamos, se agudizan al máximo, al punto de considerarlo fuera de ser un humano, o sea, un superhumano, teniendo un super tacto, poder percibir olores y escuchar sonidos a distancias enormes, tener percepciones muy grandes de la vida, y así es como nos presentan. Luego su padre es, digamos, fallece de unos malos arreglos con la mafia, y Matthew, ya grande, trata de cobrar venganza. Se pone un disfraz que en esa época no era, digamos, el clásico Daredevil que conocimos, rojo, sino era un disfraz amarillo con una D enorme en el pecho, que Daredevil en sí, el nombre, él lo acoge de un apodo que le decían los niños de su barrio, que lo molestaban porque él no podía salir a jugar, ¿no? Y es así como cobra venganza por su padre. Tiene apariciones especiales como son su amigo Foggy, y en esta sale Karen Page. Una historia muy chévere de origen que nos presenta Stan Lee, y muy buena. Y ese va a ser el pie al siguiente número, que va a ser Daredevil, el hombre sin miedo, ¿no? Por Frank Miller, que nos vuelve a replantear el origen de este héroe, ya en una historia un poco más contemporánea, un poco más cruda, que sin duda tiene muy apegado a esa esencia. Si vieron Daredevil en la serie de Netflix, van a sentir súper acogido, ya que van a relacionar bastantes cosas, bastantes personajes. Vamos a tener a Stick como maestro de Matthew. Una historia que de verdad les va a encantar. A mí en lo particular me gustó mucho el guionizado, el origen que le dan. Aparte, esa relación con la serie de Netflix, que para mí es top dentro de lo que es series de superhéroes. Lástima que la cancelaron. En esta nuevamente vamos a tener este origen. Matthew pequeño, su padre boxeador ha perdido a su madre aparentemente, ya que no les quiero spoilear eso. Y también nuevamente le va a decir a su hijo: por favor, no quiero que te metas en malos pasos, sigue estudiando. Y Matthew como que reacciona y dice: sí, voy a ser grande, papá, voy a estudiar, bla. Y su papá nuevamente se incluye con la mafia, y la mafia con uno precisamente que sería el arreglador, que arregla las batallas de boxeo, cobra cupos en el barrio de Hell's Kitchen, y su padre es, digamos, este matón, ¿no? Avergonzado obviamente de esta profesión, pero lo hace para llevar un pan de comida a su mesa. Matthew sabe esto y no siente vergüenza de su padre, sino admira demasiado a su padre como boxeador. Lastimosamente, nuevamente vuelve a pasar este accidente. Matthew trata de salvar a una persona, y es embestido por un camión y le caen estos químicos radiactivos.
que sí se ven porque en el anterior no se veían, y queda totalmente ciego, ¿no? En el hospital vemos como su padre, acongojado, llora por él, le dice: hijo, si yo hubiera sido tu reemplazo, hubiera preferido que me hubiera pasado a mí. Matthew lo acepta y se siente un poco extraño porque siente esta sensación de sus sentidos agudizados, le molesta estar escuchando a ciertas grandes distancias peleas, robos, discusiones por el oído súper sensible que tiene, el tacto lo tiene súper agudo, hasta una sábana siente cómo le cortan la piel. Y en eso es que se nos presenta un personaje que en lo particular a mí me parece uno de los mejores maestros, que sería Stick. Stick también es una persona ciega, pero esta de nacimiento, y acoge a Matthew dentro de su cobijo, ¿no? Y él va a ser como que su mentor, su maestro, lo va a instruir en el arte tanto marcial, va a potenciar sus actitudes, sus poderes, va a ver cómo un ciego no puede ser incapaz, lo hace disparar flechas, peleas, pero lo está como que encaminando para llevarlo a algo más, ¿no? A luchar contra algo más. Luego de ello, Matthew, nuevamente su padre vuelve a caer por esta mafia, vuelve a fallecer, lo asesina. Matthew, después de todas sus enseñanzas, su aprendizaje, cobra venganza de su padre, va en busca de cada uno de los que agredieron, mataron a su padre, hasta terminar justamente con el arreglador, cobrando su venganza, ¿no? Hasta este punto sigue sin usar el traje rojo. Luego de ello vamos a tener pasos dentro de la vida de Matthew, como serían su escuela, estudiando abogacía con Foggy Nelson, viendo cómo se encuentra con un personaje que es clave dentro de esta historia, porque es una historia mucho más larga. Solamente acá nos presenta el origen Frank Miller, que sería con Elektra. Elektra es un personaje muy fuerte, un femenino que hace cara a Daredevil, a Matt Murdock, le pone esta contraparte. Vemos Elektra súper sexy, súper poderosa, intrigante, misteriosa, que a Matthew lo deja sin aliento, ¿no? Luego vamos a tener participaciones especiales como son la del Kingpin, un secuestro de niñas, y cómo Daredevil al final salva la situación. Y creo que es una historia de origen súper buena. Al final vemos cómo por fin llega a coger su manto, ¿no? Ese traje rojo clásico que tenemos. Una historia súper paja, de verdad que me encantó bastante, de Daredevil de Frank Miller. Y continuamos con este que sería Doctor Strange, el número 26 dentro de esta colección, A la Dimensión Oscura. Una historia que nos presenta una historia de origen y una historia convencional o contemporánea de lo que sería el Doctor Strange, ¿no? En esa época. Nuevamente la historia de origen estaría gracias a Stan Lee y Steve Ditko en los lápices y el dibujo y el entintado. En la historia de origen nos presentan ya de plano a un hechicero supremo, a un ya Doctor Strange ya, digamos, instruido en las artes místicas. No lo presentan tanto como en la película, que era como que el doctor que cayó y sus manos se fracturaron y fue el doctor, sino acá nos presentan ya de frente al poderoso Doctor Strange y cómo una persona va en busca de él, de su ayuda, ya que tiene sueños un poco confusos, en donde Pesadilla, que es un enemigo recurrente en el mundo de Doctor Strange, lo está acechando, ¿no? Un pequeño vistazo del origen de Doctor Strange, que es súper agradable. Luego de ello vamos a tener una historia que sería a la dimensión oscura, donde el principal antagonista va a ser la hermana de Dormammu, que es Umar, si no me equivoco, sí, Umar. Y vamos a tener personajes interesantes, como sería Caballero Oscuro, cómo está confundido, cómo Umar trama todos unos pasos específicos para digamos, atraer al Doctor Strange a su reino, ya que la dimensión oscura está siendo atacada por una rebelión de personas dentro de ella, ¿no? Y Doctor Strange es involucrado dentro de esta rebelión. Vamos a tener cositas muy interesantes, como es el origen, por decirlo así, de Umar y Dormammu, cómo llegaron a esta dimensión oscura ante unos hechiceros y los engañaron para apoderarse de ello, cómo es el origen de los Sin Mente, cómo llegan a este plano y llegan a atemorizar este reino, ¿no? Caballero Oscuro hace una participación breve, interesante. Vamos a ver al Doctor Strange en romances con Clea, que es un personaje recurrente dentro del mundo de amoríos de Doctor Strange, que posiblemente veamos en una próxima película de él. Y luego de ello vamos a tener cómo creo que fue la presentación del Doctor Strange en todas las dimensiones locas y posibles que pudo haber. Justo acá hay una dentro de ellas que me pareció muy chévere, que les voy a comentar, que es en una dimensión que están trayendo tecnología de la Tierra hacia esa dimensión, y esa dimensión a cambio deja su tecnología acá, ¿no? Y digamos,
un tanque de guerra es convertido o cambiado por un mamut salvaje extraterrestre y ellos se quedan con el tanque de guerra. Y lo mismo hacen con una bomba nuclear que se llevan hasta su mundo y deciden usarla para la guerra interna de ese mundo. Y como Doctor Strange llega hasta ese mundo y les hace ver mediante un hechizo el futuro, por decirlo así, de lo que va a ocurrir si es que utilizan esa bomba nuclear y van a destruir a toda su población. Y es en eso que estos alienígenas, estos seres, se detienen a pensar y dicen: ¿saben qué, Doctor Strange? Quédense con todas sus armas, no queremos nada de ello, no queremos que nuestro mundo llegue a su fin. Y le pregunta a Doctor Strange: ¿y en su mundo hay más de estas bombas? Y Doctor Strange dice: sí, hay muchas naciones que tienen estas bombas nucleares, ¿no? Justo en esa época estaba toda esta guerra armamentista, una historia muy paja dentro de la historia compleja que nos presenta aquí. Al final vamos a ver cómo esta rebelión hace frente ante Umar, como Doctor Strange logra vencer, pero queda, digamos, con la sensación de voy a regresar, ¿no? Voy a volver a vergarme, y es como ese ciclo sin fin que tiene Doctor Strange y Dormammu y su hermana Umar para enfrentarse ante el mal. Una historia muy paja, un toque antigua, pero sí de fácil lectura, muy chévere. Y luego de ahí vamos a tener un poco de historia de Doctor Strange y un poco aquí, si no me equivoco, de extrañas apariciones, de imágenes de Doctor Strange en otras dimensiones muy loquitas. Esto es Doctor Strange, volumen número 26. Y continuamos con este que sería el número 27 dentro de la colección Scarlet Witch. La verdad que es un tomo que no me atrapó, no me gustó mucho, por el sentido de que no te lleva, te trata de llevar de una manera lineal y al final te pierde en la historia porque presenta demasiados conceptos, demasiados personajes que para mi gusto no tendrían que estar ahí. Aquí vamos a encontrar una historia de origen que sería Scarlet Witch y la hermandad de los mutantes diabólicos junto a Magneto y Quicksilver, y luego una historia de búsqueda, de tratar de buscar o recuperar como era antes su esposo Visión, ¿no? Ya que en este tomo Scarlet Witch está casada junto a Visión. En el tomo de origen, como les comentaba, estaría Magneto de antagonista, tratando o gobernando a este séquito de mutantes diabólicos, donde estaría Quicksilver y Scarlet Witch, no por voluntad propia, sino digamos porque le deben un favor a Magneto, ya que Magneto salvó a Scarlet Witch de una cierta de personas que querían atacarla, asesinarla, y le debe la vida prácticamente, ¿no? Al final, después de todo este tomo, se ve más adelante cómo Scarlet Witch y Quicksilver tratan de reivindicar todos sus actos diabólicos que hicieron ante los X-Men, piden perdón, se unen a los Vengadores, ya integran el grupo de los Vengadores. Más adelante se descubre que Magneto en realidad es padre de Scarlet Witch y Quicksilver, ¿no? Pero eso será para otra historia. Esa es la historia de origen, terminamos con ella y comenzamos con esto que sería Avengers de la costa este, West Coast, donde vamos a tener una Scarlet Witch, como comentarles, confundida, perdida. Nos la presenta como una heroína débil en el sentido de la psique, muy frágil. Ha perdido a su esposo Visión es una máquina, un sintesoide que había sido destruido, pero al volverlo a reconstruir perdió esa esencia humana, por decirlo así, que tenía. Y entonces Scarlet Witch trata de recuperarla, ¿no? De la manera que sea. Los Vengadores le dicen: pero él está bien, no pasa nada. Y él le dice: no, no es el mío, bla. Así que recurre a medidas extremas, por decirlo así. Se ve en búsqueda de ayuda a unos científicos que se le ofrecen de manera algo extraña. Pero resulta ser todo una trampa, ¿no? Para controlar a Scarlet Witch, la controlan, se hace enfrentar contra el Capitán América, contra She-Hulk, la defienden. Estos enemigos eran de una raza súper antigua que está en la humanidad desde la época de la creación. Toda una cosa muy extraña que al final no tiene mayor relevancia porque le ganaron y fin, quedó ahí. Luego de ello vamos a tener a participaciones de la Antorcha Humana, cómo hace reflejo o cómo hace ver que ella es parte de Visión, o cómo Visión es parte de ella, ya que es construido con partes de la Antorcha Humana original, cómo Ultron utilizó estas partes para crear a la Visión. Al final, como dato interesante, sí es ver que aquí Scarlet Witch tiene dos hijos con la Visión, que son creados con la mente, con los poderes de Scarlet Witch, que en realidad no existen en los niños, porque justamente en una parte le comentan: ¿no has notado que tus hijos empiezan a desaparecer? Y ella dice: no, ¿cómo va a ser eso posible? Sí, cuando deja de pensar en ellos, sus niños desaparecen.
porque en realidad no existen, están en su pensamiento constante. Y como al final estos niños son parte del alma de Mephisto, un ser diabólico que, digamos, utiliza Scarlet Witch para estas hazañas. Toda una locura que al final repercute obviamente en la mente de Scarlet Witch, y más adelante, más adelante tendremos lo que sería No More Mutant, no más mutantes, como mi querida Scarlet Witch se loquea, ¿no? Por todo lo que ha pasado, los hijos que pierde, su esposo que pierde la memoria. Una historia buena, no decir que me encanta mucho. Interesante sí, por datos curiosos que tiene como los hijos de Scarlet Witch y Visión, pero por otro lado, planita, simple. Esto sería Scarlet Witch, el número 27. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que te haya gustado estas 3 historias, estas 3 reseñas de estos cómics muy interesantes de la colección Los Héroes Más Poderosos de Marvel. Déjame aquí en los comentarios cuál te gustó más, si fue Daredevil, Doctor Strange o en todo caso Scarlet Witch. No lo sé, dime tú. Y nada, volverte a decir, quédate en tu casa, por favor. Mira, nos han dado 13 días más para estar aquí. Que esta enfermedad no nos venza y nos haga al contrario más unidos. Así que nada, yo soy su amigo ZL. Nos estamos viendo más adelante. Adiós. Chau.